Durante años viví con una certeza inquebrantable en mi fe, una creencia profundamente arraigada que moldeaba cada aspecto de mi vida. Como imán, me dediqué a guiar a los demás, ofrecer consejo espiritual y reforzar los principios que me habían enseñado a defender. Mi fe era mi fundamento, mi identidad y mi propósito. No tenía motivos para cuestionar lo que siempre había creído que era la verdad última. Pero la vida tiene una manera de hacer tambalear hasta las convicciones más firmes, y yo estaba a punto de embarcarme en un viaje que pondría a prueba todo lo que creía saber. Todo empezó cuando recibí la devastadora noticia. Me habían diagnosticado cáncer de páncreas en etapa 4. Los médicos fueron claros. Mi tiempo era limitado, y los tratamientos disponibles ofrecían pocas esperanzas. Recurrí a mi fe como fuente de consuelo, creyendo que se trataba simplemente de una prueba de Alá, muy similar a las pruebas que habían enfrentado los profetas antes que yo. Me aferré a mis oraciones, susurré versículos del Corán y busqué consuelo en el conocimiento de que mi sufrimiento tenía un propósito divino. Pero en lo más profundo de mi ser, empezó a crecer un temor silencioso. Una noche fatídica, después de una agotadora sesión de quimioterapia, ocurrió algo que cambiaría mi vida para siempre. Una opresión repentina e insoportable se apoderó de mi pecho, y en cuestión de segundos, la oscuridad me consumió. Ya no estaba en mi cuerpo. Flotaba sobre él, observando cómo los médicos y las enfermeras trabajaban frenéticamente para reanimarme. Era surrealista. Mi conciencia permanecía intacta, a pesar de que mi corazón había dejado de latir. Mientras flotaba sobre la escena, sentí un tirón. Una fuerza que me atraía hacia algo más allá de este mundo. A lo lejos, apareció una luz radiante, diferente a todo lo que había visto antes. Era cálida, acogedora, llena de una abrumadora sensación de paz. Me sentí ingrávida mientras me acercaba a ella, escuchando voces que traían ecos familiares de mi pasado. Las canciones de cuna de mi madre, las oraciones vespertinas de mi padre y las recitaciones rítmicas del Corán se mezclaban en una sinfonía de recuerdos. En ese momento, pensé que había llegado al paraíso, el lugar que había anhelado toda mi vida. Pero justo cuando estaba abrazando esta nueva paz, todo cambió. El calor se desvaneció, reemplazado por una frialdad espeluznante que me hizo estremecer. El entorno, que alguna vez fue exuberante, se marchitó y una oscuridad inquietante se tragó todo. Voces de angustia llenaron el aire. Gritos de hombres, mujeres y niños en un tormento inimaginable. Entre ellos, escuché una voz que atravesó el caos y me atravesó el alma con dolor. Era la de mi madre. Estaba llorando, clamando por misericordia. El dolor en su voz me destrozó. Mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo, vi algo que me dejó en estado de shock. Un trono enorme se alzaba frente a mí, alto e imponente, con una figura sentada en él. Forcé la vista y para mi incredulidad, lo reconocí. Era el profeta Mahoma. Pero algo andaba mal. Tenía las manos encadenadas y el rostro lleno de tristeza. Una voz poderosa resonó en el vacío y anunció: «Ahora todo será revelado». Antes de que pudiera responder, un libro cayó del cielo y se estrelló contra el suelo con una intensidad que hizo temblar la oscuridad. Era el Corán. Las páginas comenzaron a pasar solas, como si las guiara una fuerza invisible. La voz habló de nuevo, interrogándome de una manera que nunca antes me habían interrogado. ¿Quién es Alá, Ahmed? ¿Alguna vez te has preguntado eso? La pregunta de la voz me impactó como un rayo. Era una pregunta tan simple, y a la vez, tan profunda que sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. ¿Quién es Alá, Ahmed? Durante toda mi vida, había creído que sabía la respuesta. Alá era el creador de todas las cosas, el más misericordioso, el más compasivo. Pero la voz insistió, preguntándome cómo sabía que eso era verdad. No me estaba desafiando con ira o burla. Más bien, me estaba instando a enfrentar algo que nunca me había atrevido a cuestionar. Mi mente corría, buscando una respuesta, pero por primera vez, me sentí inseguro. El Corán que tenía ante mí seguía pasando las páginas, revelando visiones que me sacudieron hasta lo más profundo. Vi imágenes de la Kaaba, pero no como siempre la había conocido. En lugar de la casa sagrada del monoteísmo, estaba rodeada de ídolos,
y la gente los adoraba, quemaba incienso, hacía ofrendas e invocaba nombres a los que nunca había prestado mucha atención: Al-Lat, Al-Uzza y Manat. Estos eran los dioses adorados por los árabes antes del Islam. La voz habló de nuevo. ¿Dónde estaba Alá entre estos dioses? Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Quería resistirme, apartar esos pensamientos, pero no podía negar la verdad que se desplegaba ante mí. Siempre había creído que el Islam había traído al mundo el verdadero monoteísmo, pero la visión que tenía ante mí revelaba una historia diferente. Los árabes preislámicos ya creían en Alá, pero como un dios entre muchos otros. ¿Me habían enseñado una historia incompleta? Darme cuenta de ello me produjo un escalofrío. Había pasado décadas defendiendo la pureza de mi fe, pero ahora estaba viendo capas que nunca me habían animado a examinar. La voz me guió hacia otra visión, una de una época muy anterior al Islam. Un ídolo imponente se alzaba en una tierra lejana, rodeado de gente que ofrecía sacrificios. En su base había inscrito un nombre que reconocí al instante: Baal. Pero debajo, en una escritura que se parecía a la árabe, aparecía otro nombre: El. Un escalofrío me recorrió el cuerpo cuando la voz susurró: Baal, El, Alá. ¿Alguna vez has considerado su conexión? Se me cortó la respiración. ¿El nombre de Alá estaba vinculado a estos dioses antiguos? Quería gritar, rechazar lo que estaba viendo, pero no podía. La evidencia estaba justo frente a mí. Toda mi identidad se había construido sobre el Islam, pero ahora sentía como si los cimientos de mi creencia se estuvieran resquebrajando bajo mis pies. La voz no estaba tratando de asustarme. Me estaba instando a buscar la verdad más allá de lo que me habían dicho. Todo mi cuerpo temblaba, abrumado por el peso de estas revelaciones. Ya no estaba seguro de nada. Mientras permanecía allí, perdido en un torbellino de dudas, la escena que me rodeaba empezó a desvanecerse. El trono, el profeta, el Corán, todos desaparecieron en la oscuridad. De repente, sentí un tirón, como si me estuvieran devolviendo a mi cuerpo. Abrí los ojos de golpe y jadeé en busca de aire. Las luces cegadoras del hospital se me clavaron en la retina, y oí voces que me llamaban por mi nombre. Me rodeaban enfermeras y médicos, con el rostro lleno de alivio. «Ha vuelto», susurró uno de ellos. Pero yo no era el mismo hombre que había sido antes. Acostada en la cama del hospital, me sentí vacía, como si me hubieran arrancado algo. Mi fe, que antes había sido un pilar inquebrantable de mi identidad, ahora parecía frágil. Traté de alejar la experiencia, de decirme a mí misma que era solo una alucinación causada por el trauma de morir. Pero en el fondo, sabía que no era así. Había sido demasiado real, demasiado vívido. Cada detalle, cada palabra de esa voz resonaba en mi mente, negándose a ser ignorada. Había pasado toda mi vida respondiendo preguntas sobre la fe, pero por primera vez no tenía respuestas para mí misma. Pensé en mi vida como imán, los sermones que había predicado, las personas a las que había aconsejado, la fe inquebrantable que había defendido. ¿Cómo podría presentarme ahora ante mi congregación? ¿Cómo podría decirles que creyeran sin cuestionar nada cuando yo lo estaba cuestionando todo? La mera idea de volver a mi antigua vida me llenaba de inquietud. Había construido mi reputación sobre la base de la certeza, pero ahora me estaba ahogando en la duda. El peso de la misma me oprimía como una carga insoportable. Los días se convirtieron en semanas y me encerré en mí mismo. Mi esposa, Fátima, notó mi confusión, aunque no me atreví a decirle lo que realmente me preocupaba. Por la noche, me sentaba despierto, mirando el techo, con la mente atormentada por las visiones que había tenido. Anhelaba la paz, pero las dudas se negaban a abandonarme. Había pasado años enseñando que la fe requiere sumisión, pero ¿era suficiente la sumisión cuando aún quedaban preguntas? Una noche, mientras estaba sentado solo en mi estudio, tomé un Corán. Mis manos temblaban cuando lo abrí, buscando algo que me tranquilizara, algo que reafirmara mis creencias, pero en lugar de consuelo, me encontré leyendo los versículos con una nueva conciencia. Las palabras que una vez me habían brindado consuelo, ahora se sentían diferentes, como si estuvieran siendo cuestionadas en tiempo real.
Cada pasaje que leía me hacía pensar en esa voz, en la pregunta, ¿quién es Alá? Empecé a investigar en secreto. Al principio, se trataba de lecturas breves sobre la historia de la Arabia preislámica. Luego, me encontré profundizando, explorando los orígenes del monoteísmo, la evolución de las antiguas creencias religiosas e incluso el contexto histórico de las revelaciones del Corán. Cuanto más leía, más inquieto me sentía. Había pasado décadas advirtiendo a mi congregación contra tales investigaciones, pero ahora estaba devorando el mismo conocimiento que alguna vez había temido. Mi conflicto interior se volvió insoportable. Me sentía como un traidor a mis propias creencias, pero no podía evitarlo. Cada nuevo descubrimiento era una grieta más en los cimientos de mi fe. Había estado ciego todos estos años. Había ignorado las mismas preguntas con las que tantos otros habían luchado en secreto. La comprensión fue aterradora, pero aún más aterrador fue pensar en lo que me esperaba. Estaba en una encrucijada y no había vuelta atrás. Una noche, mientras miraba el Corán abierto ante mí, susurré una oración desesperada. Alá, si de verdad estás ahí, guíame hacia la verdad. Pero en mi corazón, sabía que esa oración tenía un peso diferente al de antes. No estaba pidiendo la confirmación de lo que siempre había creído. Estaba pidiendo la verdad, sin importar a dónde me llevara. Y en el fondo, temía a dónde me llevaría ese camino. En las semanas que siguieron a mi experiencia cercana a la muerte, la duda se convirtió en mi compañera constante. Se aferraba a mí en los momentos de silencio, susurraba en mi mente durante las oraciones y afloraba en cada conversación que tenía con quienes me rodeaban. Traté de ignorarla, de ahogarla en la familiaridad de la rutina, pero el peso de mis preguntas era insoportable. Cuanto más trataba de reprimirlas, más fuertes se volvían. Me sentía como un hombre atrapado entre dos mundos, la fe sobre la que había construido mi vida y las verdades inquietantes que ahora me atormentaban. Mi esposa, Fátima, notó el cambio en mí. Era una mujer de fe inquebrantable, alguien que siempre había encontrado consuelo en la oración y las sagradas escrituras. Al principio, supuso que mi inquietud se debía a mi enfermedad, al agotamiento de la quimioterapia, pero con el tiempo empezó a sentir que algo más profundo me preocupaba. Una noche, mientras estábamos sentados en nuestro pequeño jardín, me tomó la mano y me preguntó, Ahmed, ¿qué te pasa? Has estado tan distante. Quería contarle todo, pero dudé. ¿Cómo podía poner en palabras la crisis que estaba atravesando? En cambio, negué con la cabeza y forcé una débil sonrisa. No es nada, mentí, pero Fátima me conocía demasiado bien. Me apretó la mano, con los ojos llenos de preocupación. No eres el mismo, susurró. Ella tenía razón, yo no. El hombre con el que se había casado, el imán, el maestro, el hombre que una vez se había mantenido tan firme en sus convicciones, se estaba desmoronando ante sus ojos, y sin embargo, no podía obligarme a admitir la verdad. Todavía no. La verdadera batalla no estaba solo dentro de mí, también estaba en las expectativas de quienes me rodeaban. Había pasado años como líder en mi comunidad. La gente recurría a mí en busca de orientación, de certezas. ¿Cómo podría estar frente a ellos ahora que ya no estaba seguro de lo que creía? La idea de enfrentarlos me retorcía el estómago de inquietud. ¿Verían la duda en mis ojos? ¿Percibirían el miedo en mi voz? Y si lo hacían, ¿qué sería de mí? Intenté encontrar consuelo en las escrituras, con la esperanza de reavivar la fe que antes me resultaba tan fácil. Pero cada vez que abría el Corán, me sentía desconectada de sus palabras. Los pasajes que había memorizado desde la infancia, ahora me parecían diferentes, como si tuvieran un significado que nunca antes había comprendido por completo. Cuestioné versículos que antes había recitado sin pensarlo 2 veces. La voz de mi visión resonó en mi mente. ¿Quién es Alá? Cuanto más buscaba consuelo, más distante se volvía mi fe. Una noche, mientras yacía despierta en la cama, le susurré a la oscuridad, ¿y si todo lo que he creído no es verdad? La idea me aterrorizó. Había construido toda mi vida sobre el Islam. Mi identidad, mi propósito, mi familia, todo estaba conectado a mi fe. Si la dejaba ir, ¿qué quedaría? ¿Quién sería yo? Pero otra voz dentro de mí habló, más suave pero implacable.
¿Y si la verdad te está esperando más allá de tu miedo? Aún no tenía una respuesta, pero una cosa era segura. No podía seguir ignorando aquello. Tenía que buscar la verdad, sin importar a dónde me llevara. Y por primera vez, acepté la posibilidad de que el viaje que me aguardaba me llevara a un lugar al que nunca había esperado ir. Mientras continuaba mi búsqueda, me di cuenta de algo inquietante. Había pasado toda mi vida desalentando a otros de que se hicieran las mismas preguntas que yo estaba enfrentando ahora. Recordé conversaciones con hombres y mujeres jóvenes de mi comunidad, aquellos que habían venido a mí con dudas sobre la fe, solo para que yo los desestimara con respuestas ensayadas. Les había dicho que la fe requería sumisión, que cuestionar demasiado era un signo de debilidad. Pero, ¿lo era? ¿O simplemente había tenido demasiado miedo de cuestionar las cosas yo mismo? Un recuerdo en particular me llamó la atención. Una joven llamada Sara se me acercó hace años para preguntarme por qué las mujeres tenían menos derechos en el Islam. Habló con inteligencia y sinceridad, pero en lugar de entablar una conversación honesta, le di la respuesta habitual: Alá sabe más. Debemos confiar en su sabiduría. Recordé la mirada en sus ojos, la frustración mezclada con la decepción. Nunca regresó a la mezquita después de esa conversación. ¿Le había fallado? ¿Le había fallado a todos? Pensé en mis propios hijos. Mi hijo mayor, Karim, me había preguntado una vez, ¿por qué Alá permite el sufrimiento? En ese momento, le había dicho lo que me habían enseñado. Las pruebas nos purifican. Debemos confiar en su plan divino. Pero ahora me encontraba haciendo la misma pregunta. Si Alá era verdaderamente misericordioso, ¿por qué tantos sufrían sin alivio? ¿Por qué persistía la injusticia? ¿Por qué la fe exigía obediencia incondicional en lugar de comprensión? Comencé a leer más allá de los textos que siempre había conocido. Exploré relatos históricos, escritos islámicos tempranos e incluso discusiones teológicas de otras religiones. Cuanto más leía, más me daba cuenta de cuánto nunca había considerado antes. El Islam siempre se me había presentado como la verdad final y perfecta. Pero, ¿y si mi comprensión de esa verdad había sido incompleta? Hubo momentos en que el miedo se apoderó de mí, momentos en que quise cerrar los libros y regresar a la comodidad de la familiaridad, pero la voz de mi visión no me lo permitió. ¿Quién es Alá? Esa pregunta había despertado algo dentro de mí, un hambre de verdad que ya no podía silenciar. Una noche, mientras estaba sentado en mi estudio, mi esposa entró en la habitación. Miró los libros que me rodeaban, los textos abiertos sobre mi escritorio. Sus ojos se llenaron de preocupación. «Ahmed, ¿qué estás haciendo?», preguntó. Durante un largo rato no dije nada. Luego, respirando profundamente, finalmente pronuncié las palabras que había tenido miedo de admitir. Estoy buscando la verdad. Mi camino en busca de la verdad dio un giro inesperado cuando conocí a la doctora Thompson, mi oncóloga. Era una mujer amable, inteligente y compasiva. Con el tiempo, habíamos entablado una buena relación, y a menudo hablábamos de la vida más allá de mi condición médica. Un día, durante una cita de rutina, notó mi expresión preocupada y me preguntó qué me preocupaba. Por primera vez, me encontré abriéndome a alguien que no era de mi fe. Dudé antes de hablar, pero algo en su presencia me hizo sentir segura. He estado cuestionándome algunas cosas, admití, cosas que nunca pensé que cuestionaría. Ella no reaccionó con sorpresa ni con juicio. En cambio, asintió pensativamente. Eso no es algo malo, Ahmed. Significa que estás buscando. Ella compartió su propia historia, cómo había crecido en un hogar estrictamente religioso, en el que se esperaba que siguiera la fe sin cuestionarla. Pero a medida que estudiaba ciencia y filosofía, comenzó a buscar una comprensión más profunda. Su viaje la llevó a un tipo diferente de fe, una que abrazaba tanto la razón como la creencia. La verdad no teme a las preguntas, me dijo. Las invita. Sus palabras me acompañaron mucho después de esa conversación. Durante mucho tiempo creí que cuestionar la fe era peligroso, que dudar era un signo de debilidad. Pero ¿y si lo cierto era lo contrario? ¿Y si la fe más fuerte era la que estaba dispuesta a ser puesta a prueba? Salí de esa cita con una nueva perspectiva. Tal vez mis preguntas no eran señales de traición. Tal vez eran los primeros pasos hacia algo más grande.
Y cuando salí del hospital ese día, sentí una sensación de determinación que no había sentido antes. Después de mi conversación con el Dr. Thompson, mi búsqueda de la verdad se convirtió en una obsesión. Pasé horas en mi estudio, estudiando minuciosamente textos que alguna vez había considerado prohibidos. Ya no me limitaba a leer escrituras religiosas, estaba profundizando en la historia, la arqueología y la teología comparada. Cuanto más aprendía, más me daba cuenta de lo mucho que nunca antes había cuestionado. El Islam siempre se me había presentado como la revelación final, la verdad suprema. Pero ahora, comencé a ver un panorama más complejo, uno con capas que nunca me había atrevido a explorar. El peso de mi investigación me resultaba sofocante, pero no podía parar. Lo cuestionaba todo: los orígenes del monoteísmo, la evolución de los textos religiosos, incluso el concepto mismo de la revelación divina. Mi mente estaba en guerra con mi corazón. Todavía quería creer, pero ya no podía ignorar las dudas que me desgarraban el alma. Cada noche, mientras yacía en la cama junto a Fátima, me preguntaba si ella podía percibir la agitación que se desataba en mi interior. Una tarde, mientras estaba sentada sola en el jardín, contemplando las estrellas, mi hija menor, Amira, se unió a mí. Tenía solo 16 años, pero poseía una sabiduría que superaba sus años. Se sentó a mi lado en silencio durante un largo rato antes de finalmente hablar. «Baba, ¿está mal cambiar lo que crees si aprendes algo nuevo?». La sencillez de su pregunta me dejó sin aliento. Durante años, les había dicho a los demás que se aferraran a su fe, que nunca vacilaran. Pero ¿y si la verdadera fe no consistiera en aferrarse, sino en buscar la verdad, sin importar a dónde condujera? Me volví hacia ella y sonreí, aunque me pesaba el corazón. «No lo sé», admití. Era la primera vez que pronunciaba esas palabras en voz alta. La primera vez que confesaba, incluso a mí misma, que ya no tenía todas las respuestas. Amira asintió, como si comprendiera algo que yo todavía no podía ver. «Creo que Alá querría que busquemos la verdad, Baba. Si Él es real, entonces la verdad siempre nos llevará a Él». Sus palabras permanecieron conmigo mucho tiempo después de que ella entró. ¿Podría ser que mis dudas no fueran una traición a la fe, sino un paso hacia algo más grande? ¿Podría ser que la verdad no fuera algo a lo que temer, sino algo que perseguir con todo mi corazón? El pensamiento me aterrorizó, pero por primera vez sentí una extraña sensación de paz. Esa noche hice algo que no había hecho en semanas. Me arrodillé para orar, no por costumbre, sino por desesperación. «Dios, si eres real, muéstrame la verdad. No importa lo que sea, no importa a dónde me lleve, te seguiré». Mientras susurraba esas palabras, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Todavía no tenía las respuestas, pero había dado el primer paso. Los días siguientes estuvieron llenos de una intensidad silenciosa. Continué mi investigación, pero ahora la abordé de otra manera. Ya no buscaba confirmar lo que siempre había creído. Buscaba la verdad, sin importar a dónde me llevara. Fue una revelación aterradora y a la vez estimulante. Los muros de certeza que alguna vez me rodearon se estaban desmoronando, pero en lugar de miedo, sentí una inesperada sensación de libertad. Una tarde, me encontré en la capilla del hospital. Era una habitación pequeña y sencilla, diseñada para que personas de todas las religiones encontraran consuelo. Había pasado por allí muchas veces, pero ese día algo me atrajo hacia adentro. Me senté en la parte de atrás, observando cómo la gente entraba y salía. Algunos rezaban, otros lloraban, algunos simplemente se sentaban en silencio. Vi a un hombre cristiano que agarraba una Biblia y movía los labios en una oración susurrada. Una mujer budista estaba sentada en meditación silenciosa, con el rostro sereno a pesar del dolor que sabía que debía estar padeciendo. Un médico judío hizo una pausa para rezar antes de volver a sus rondas. Cada uno de ellos buscaba a Dios a su manera. Por primera vez en mi vida, me pregunté, ¿podría ser que la verdad fuera más grande que cualquier religión? ¿Podría ser que Dios se hubiera revelado de maneras que yo nunca había considerado? La idea me provocó un escalofrío. Siempre me habían enseñado que el Islam era el único camino verdadero. Pero, ¿y si me había equivocado? Mientras estaba allí sentada, perdida en mis pensamientos, se me acercó un hombre.
Vestía una sencilla túnica blanca y llevaba una Biblia en las manos. «Pareces preocupada», me dijo con dulzura. Su voz era tranquila, llena de una amabilidad que no esperaba. Dudé antes de hablar, pero algo en su presencia me hizo sentir segura. «He estado buscando respuestas», admití, «y no sé a dónde acudir». El hombre asintió, como si hubiera comprendido. «Es un buen lugar para estar», dijo. «La verdad no teme a las preguntas». Se sentó a mi lado y abrió su Biblia. «¿Alguna vez has pensado en Jesús?». La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Jesús? En toda mi búsqueda aún no se me había ocurrido mirar allí. Siempre me habían enseñado que él era solo un profeta, no el Hijo de Dios. Pero ¿y si había más en su historia de lo que me habían contado? El hombre abrió un pasaje del Evangelio de Juan y leyó en voz alta: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Las palabras me dieron un vuelco en el corazón. Las había oído antes, pero nunca de esa manera. Por primera vez, no las estaba descartando, sino que las estaba escuchando de verdad. Algo se agitó en mi interior, algo que no podía explicar. ¿Era esta la verdad que había estado buscando? Todavía no lo sabía. Pero una cosa era segura: ya no podía ignorarla. Mi viaje estaba lejos de terminar, pero había llegado a un punto de inflexión. Ya no estaba simplemente cuestionando mi fe, estaba abriendo mi corazón a la posibilidad de algo completamente nuevo. Durante varios días después de mi encuentro en la capilla, me sentí atraída por las palabras que había pronunciado el hombre. ¿Alguna vez has pensado en Jesús? La pregunta rondaba en mi mente, inquietándome de maneras que aún no podía comprender. Había pasado toda mi vida creyendo que Jesús era solo un profeta, una figura reverenciada en el Islam, pero nada más. La idea de que pudiera ser algo más grande, algo más de lo que me habían enseñado, me resultaba ajena. Y sin embargo, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que me habían llevado a ese momento por alguna razón. Intenté apartar esos pensamientos de mí y sumergirme en mi rutina diaria, pero incluso en la oración, mi mente volvía a ese versículo del Evangelio de Juan: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Había leído incontables versículos del Corán sobre Jesús, pero nunca los había cuestionado. Se llamaba Isa al-Masih, el Mesías, nacido de una virgen, un hacedor de milagros. Pero ¿por qué su título era Mesías? ¿Qué significaba eso realmente? Si solo era un profeta, ¿por qué se le dio un papel diferente a cualquier otro? Esa noche, me senté en mi estudio, con el Corán abierto ante mí, pero mis ojos se desviaron hacia otro libro que yacía intacto en el estante: una Biblia. Había sido un regalo de un conocido cristiano años atrás, una Biblia que había aceptado por cortesía, pero que nunca me había atrevido a leer. Ahora, mis manos temblaban cuando la tomé. En el momento en que la abrí, sentí como si hubiera cruzado un umbral invisible. Una parte de mí temía estar traicionando todo lo que alguna vez había defendido. Pero otra parte de mí susurró: si lo que buscas es la verdad, debes estar dispuesto a buscar en todas partes. Me dirigí al Evangelio de Mateo y comencé a leer. Las palabras no se parecían a nada que hubiera escuchado antes. Jesús habló con una autoridad que me cautivó. Sus enseñanzas sobre el amor, el perdón y la gracia eran radicalmente diferentes de las leyes rígidas que había seguido durante toda mi vida. Mientras leía el Sermón del Monte, sentí que algo se agitaba en lo más profundo de mí. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Las palabras me impactaron como una revelación. Durante años, había creído que la obediencia y los rituales eran el camino hacia Dios, pero Jesús habló de algo diferente, una relación con Dios basada en el corazón, no solo en las acciones. Leí hasta bien entrada la noche, absorbiendo cada palabra, mientras mi mente se llenaba de preguntas. ¿Podría ser que yo hubiera malentendido la fe desde el principio? ¿Podría ser que Dios no fuera un gobernante distante al que se debe temer, sino un padre amoroso que deseaba una relación con sus hijos? El pensamiento me aterrorizaba y me consolaba a la vez. Cerré la Biblia y me presioné la cara con las manos. Todavía no estaba lista para aceptar nada, pero sabía una cosa: no podía seguir ignorando esto. Se había abierto una puerta y yo la había atravesado. No había vuelta atrás.
Los días siguientes estuvieron llenos de una intensa batalla interior. Traté de volver a mis oraciones habituales, con la esperanza de que la familiaridad me trajera paz, pero algo había cambiado dentro de mí. Las palabras que antes había recitado con convicción, ahora se sentían vacías. Mi corazón ya no se conectaba con los rituales que alguna vez habían definido mi fe. Me sentía como si estuviera atrapada entre dos mundos, uno que siempre había conocido y otro que apenas estaba empezando a vislumbrar. Luché contra la culpa. El Islam había sido mi vida, mi fundamento, mi identidad misma. ¿Cómo podía siquiera pensar que no fuera la verdad absoluta? ¿Y si me estaban engañando? ¿Y si era una prueba de Alá para ver si me mantendría fiel? El pensamiento me perseguía, pero al mismo tiempo, otra voz susurraba: ¿y si esta es la verdad que has estado buscando? Seguí leyendo la Biblia en secreto, atraído por las palabras de Jesús como un hombre sediento de agua. Sus palabras no se parecían a nada que yo hubiera escuchado antes. Había poder en ellas, una verdad que resonaba en lo profundo de mi alma. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Esas palabras me detuvieron en seco. Había pasado toda mi vida esforzándome, obedeciendo, temiendo. Pero ¿y si la fe no consistiera en esforzarse, sino en acudir a Dios como un niño acude a su padre? Por la noche, caminaba por mi jardín, sumida en mis pensamientos. Las estrellas que había en el cielo parecían diferentes ahora, como si ellas también estuvieran observando el desarrollo de mi viaje. Mi mente regresó a mi visión, el profeta atado, la voz que cuestionaba mi comprensión de Alá, el Corán que se abría para revelarme cosas que nunca había considerado. ¿Podría ser que Dios me hubiera estado guiando hasta allí todo el tiempo? ¿Que la visión no tenía la intención de asustarme, sino de despertarme? Una noche, mientras estaba sentada sola, susurré las palabras que se habían estado formando en mi corazón durante días. Jesús, si eres real, muéstramelo. En el momento en que las palabras salieron de mis labios, sentí que algo cambiaba. Una calidez llenó el aire, una presencia tan abrumadora que las lágrimas brotaron de mis ojos. Había rezado a Alá miles de veces, pero nunca había sentido algo así. Era como si hubiera hablado y alguien realmente me hubiera escuchado. Aún no tenía todas las respuestas. Todavía tenía miedo de lo que esto significaba para mi vida, mi familia, mi comunidad. Pero por primera vez, no solo estaba haciendo preguntas, estaba escuchando. Y algo en lo profundo de mí sabía que la verdad se acercaba. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome diferente, más liviana, de alguna manera. Como si una carga que ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba encima hubiera comenzado a desaparecer. Esperaba sentir miedo después de mi oración susurrada la noche anterior, pero en cambio, sentí paz. No la paz que surge al ignorar las preguntas, sino la paz que surge al entrar en algo real. Por primera vez en mi vida, sentí que me estaban guiando, en lugar de simplemente seguir. Seguí leyendo la Biblia, pero ahora no solo la estaba estudiando, sino que la estaba encontrando. Cada palabra me parecía personal, como si hubiera sido escrita para mí. Las parábolas de Jesús hablaban directamente a mi corazón. La historia del hijo pródigo me hizo llorar. Siempre había visto a Dios como un amo al que había que obedecer, pero allí estaba Jesús describiéndolo como un padre que corre a abrazar a su hijo perdido. La imagen me sacudió. ¿Había estado viendo a Dios de una manera equivocada? Pensé en todos los años que había pasado esforzándome, tratando de ser lo suficientemente buena, tratando de ganarme el favor de Dios. Pero Jesús habló de la gracia, algo que nunca había entendido del todo. Dijo que el amor de Dios no era algo que pudiéramos ganar con hechos, sino algo que se da libremente. Podría ser realmente así de simple. Que Dios me amaba, no por lo que yo hacía, sino por quién era Él. La idea me aterrorizaba. Si fuera cierta, cambiaría todo. Significaría que había pasado mi vida persiguiendo algo que había estado disponible gratuitamente todo el tiempo. Y sin embargo, en lo más profundo, sentía que mi corazón respondía a ello. Una noche, cerré los ojos y susurré: Dios, no sé a dónde me lleva este camino, pero quiero conocerte. No a través de rituales, no a través del miedo, sino conocerte verdaderamente.
Sentí que una calidez me rodeaba, y por primera vez en mi vida, sentí algo que nunca antes había conocido: el amor de Dios. Ya no estaba simplemente buscando la verdad, la estaba encontrando, y la verdad no se parecía a nada que hubiera esperado. A pesar de la paz que empezaba a sentir, el miedo todavía me tenía cautivo. El peso de lo que este viaje significaba para mi vida, mi familia y mi comunidad era sofocante. Había pasado décadas siendo imán, líder, alguien a quien la gente recurría en busca de orientación. Si abrazaba abiertamente este nuevo camino, ¿qué sería de mí? ¿Qué diría mi esposa, mis hijos, mi congregación? A altas horas de la noche, permanecí despierto, mirando al techo, con la mente llena de escenarios. Imaginé la decepción en los ojos de mi esposa, la ira de mi hijo mayor, los susurros de la comunidad que me calificaban de traidor. Había visto lo que les pasaba a quienes abandonaban el Islam. Algunos eran expulsados, repudiados por sus familias, abandonados por todos a quienes amaban. Otros se enfrentaban a cosas peores: amenazas, exilio, incluso la muerte. ¿Estaba realmente dispuesto a arriesgarlo todo? Pensé en las personas a las que había aconsejado, aquellas que habían confiado en mí a lo largo de los años, compartiendo sus dudas y temores. Siempre les había dado la misma respuesta: la fe no es cuestión de comprensión, es cuestión de obediencia. Pero ahora, vi cuán vacías habían sido esas palabras. La fe sin comprensión no era verdadera fe, era miedo disfrazado de devoción. Había vivido toda mi vida obedeciendo, nunca cuestionando, nunca buscando verdaderamente. Pero ahora, estaba viendo a Dios de una manera que nunca antes había visto. Una tarde, mientras estaba sentada en mi estudio, me encontré agarrando mi viejo rosario, apretándolo con fuerza con los dedos. Era como si estuviera aferrándome a los últimos fragmentos de la vida que había conocido. Si lo dejaba ir, ¿qué quedaría? ¿Estaría sola? ¿Seguiría estando Dios allí? Había pasado mi vida aferrándome a la certeza, pero ahora estaba dando un paso hacia lo desconocido. Entonces un pensamiento entró en mi mente. Tal vez la fe no consiste en aferrarse a la certeza, sino en confiar en Dios incluso cuando todo es incierto. Por primera vez, entendí las palabras de Jesús cuando dijo: no tengan miedo, porque yo estoy con ustedes todos los días. ¿Era esto lo que significaba tener verdadera fe? ¿Avanzar incluso cuando no se tenían todas las respuestas? Cerré los ojos y susurré: Dios, tengo miedo. Pero si esta es tu verdad, si Jesús es verdaderamente quien dice ser, entonces no puedo huir de ella. Dame la fuerza para seguirte, sin importar el costo. En ese momento, sucedió algo extraño. Sentí que mi antigua vida se aflojaba. El miedo no desapareció, pero ya no me controlaba. No estaba lista para contárselo a nadie todavía, pero sabía una cosa: no podía quedarme donde estaba. Tenía que seguir adelante. Cuanto más estudiaba, más claras me parecían las cosas. La vida de Jesús, su muerte y resurrección, el mensaje de salvación, todo tenía un sentido que yo nunca antes me había permitido ver. El Corán hablaba de Jesús, pero nunca explicaba por qué se le llamaba el Mesías. Nunca explicaba por qué solo él nació de una virgen, por qué realizó milagros que ningún otro profeta había hecho, o por qué fue llevado vivo al cielo. Leí los evangelios con nuevos ojos y la verdad me inundó como un diluvio. Jesús no era solo un profeta, era el Hijo de Dios. El sacrificio que hizo no era solo una historia más, era la clave de todo. Él no vino a establecer otra religión, otro conjunto de reglas a seguir, sino a restaurar la relación de la humanidad con Dios. Esta revelación fue hermosa y aterradora a la vez. Fue hermosa porque por primera vez vi a Dios no como un maestro distante, sino como un padre amoroso que deseaba conocerme. Pero fue aterrador porque significaba que ya no podía vivir en dos mundos. Tenía que elegir. Una noche, me encontré arrodillado en mi habitación, con el corazón palpitando con fuerza. Sabía lo que tenía que hacer, pero el miedo aún persistía. Pensé en mi esposa, mis hijos, mi comunidad. ¿Lo entenderían? ¿O me verían como un traidor? ¿Los perdería? Había escuchado historias de conversos que habían sido repudiados por sus familias, expulsados y no tenían a dónde ir.
¿Estaba preparado para eso? Pensé en las palabras que Jesús dirigió a sus discípulos. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La verdad de esas palabras me sacudió. Estaba dispuesto a renunciar a todo por la verdad. Respiré profundamente y cerré los ojos. Jesús, susurré, si tú eres la verdad, te elijo a ti. No sé qué sucederá después, pero confío en ti. Te entrego todo. En ese momento, sentí que algo cambiaba en mi interior. La carga que había llevado encima durante tanto tiempo, el peso del miedo, de la duda, de intentar ser lo suficientemente buena, se alivió. Una paz profunda me invadió, una paz que nunca antes había conocido. Había tomado mi decisión. No había vuelta atrás. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome diferente. El miedo que me había paralizado había desaparecido. Sabía que mi decisión tendría consecuencias, pero por primera vez no tenía miedo. Había encontrado algo por lo que valía la pena perderlo todo. La primera persona a la que se lo conté fue a mi esposa. Nos sentamos en el jardín, el mismo lugar donde ella me había preguntado por primera vez qué me preocupaba. Tomé sus manos entre las mías, con el corazón palpitando con fuerza. «Fátima», le dije con dulzura, «hay algo que necesito decirte». Ella me miró con preocupación en sus ojos. «¿Qué pasa?». Respiré profundamente. He estado buscando, cuestionando, y he encontrado algo. Algo que no puedo negar. Mi voz temblaba, pero seguí adelante. Creo que Jesús es la verdad. He elegido seguirlo. El silencio llenó el aire entre nosotros. Por un momento, temí que gritara, que me llamara traidor, que se alejara. Pero en lugar de eso, se quedó mirándome, con los ojos llenos de sorpresa y tristeza. «Ahmed», susurró, «¿qué has hecho?». Extendí la mano para cogerla, pero ella se apartó. «No espero que lo entiendas ahora», dije con la voz entrecortada. «Pero por favor escúchame. Te amo y no quiero perderte, pero no puedo negar lo que he descubierto». Las lágrimas brotaron de sus ojos. «No eres el hombre con el que me casé», susurró. Sus palabras me hirieron profundamente, pero sabía que esto era solo el comienzo. Mi viaje me había llevado a la verdad, pero también me había llevado al momento más difícil de mi vida. Los días siguientes fueron muy tensos. Fátima se mostraba distante y apenas me hablaba. Mis hijos intuían que algo no iba bien. Una noche, mi hijo mayor, Karim, me preguntó, «Padre, ¿qué pasa? Mamá está llorando. Te ves diferente. Dime la verdad». Lo miré a los ojos con el corazón apesadumbrado. «Karim, he descubierto algo que me ha cambiado. He elegido seguir a Jesús». Su rostro palideció y sus manos se cerraron en puños. «Nos estás abandonando. Estás abandonando todo». «No, hijo mío», dije suavemente. «He encontrado la verdad y quiero que tú también la busques». Sus ojos se llenaron de ira. «No tengo padre», espetó antes de salir furioso de la habitación. El peso del rechazo me aplastó, pero a pesar del dolor, aún quedaba paz. Había encontrado la verdad, y sin importar el costo, no podía dar marcha atrás. Los días posteriores a mi confesión fueron los más duros de mi vida. Mi hogar, que antes estaba lleno de calidez y amor, ahora parecía un lugar de exilio. Fátima me evitaba y hablaba solo cuando era necesario. Mis hijos estaban distantes, sus ojos llenos de confusión y dolor. Karim se negaba a reconocer mi presencia. Su silencio era más profundo que cualquier palabra. Me había preparado para el rechazo, pero nada podría haberme preparado realmente para el dolor de ver a mi propia familia desaparecer. En la mezquita, los rumores se extendieron como un reguero de pólvora. Algunos susurraban que yo había perdido la cabeza, que la enfermedad me había debilitado, que me había vuelto vulnerable al engaño. Otros eran más directos y me llamaban traidor. Una desgracia. Un hombre al que una vez había llamado mi mejor amigo se negó a mirarme cuando nos cruzamos en la calle. La comunidad a la que había servido durante décadas ahora me consideraba un extraño en el mismo lugar que una vez había llamado hogar. A pesar de todo, sentía una paz inquebrantable. Había una certeza en mi corazón que nunca antes había conocido. En el pasado,
Mi fe se había cimentado sobre el deber, la obediencia, el temor. Ahora, se cimentaba sobre algo mucho más grande, una relación con el Dios vivo. Ya no oraba por obligación, sino por amor. Ya no temía a la muerte, porque conocía a aquel que la había vencido. Una tarde, mientras estaba sentada sola en mi estudio, mi hija menor, Amira, entró silenciosamente en la habitación. Dudó un momento antes de sentarse frente a mí. Su rostro estaba lleno de incertidumbre, pero también de algo más, curiosidad. «Baba», susurró, «¿realmente crees que Jesús es la verdad?» La miré a los ojos, y mi corazón se llenó de amor. «Sí, hija mía», dije, «creo con todo mi corazón». Ella permaneció en silencio durante un largo rato, mientras sus dedos recorrían el borde de la mesa. «Madre dice que debemos orar para que vuelvas al buen camino». Suspiré, sintiendo el peso del dolor de mi familia. «Sé que esto es difícil para todos ustedes», dije con dulzura, «pero he descubierto algo que no puedo ignorar. Amira, no quiero que creas algo solo porque yo lo creo. Quiero que busques la verdad por ti misma. Haz las preguntas difíciles. Busca con el corazón abierto». Sus ojos buscaron en los míos algo, quizá duda, vacilación, pero no encontró nada. Ya no era el hombre que había vivido con miedo a cuestionar. Era libre. Ella asintió lentamente. «No sé si lo entiendo, pero lo pensaré». Fue una pequeña victoria, pero una victoria al fin y al cabo. Se habían plantado las semillas de la verdad y yo sabía que Dios las regaría a su debido tiempo. Mientras la veía salir de la habitación, me di cuenta de algo profundo. Este viaje no era solo mío, era más grande que yo. Había entrado en algo eterno, algo inquebrantable. El costo había sido alto, pero la recompensa fue mucho mayor. Había perdido mucho, pero lo había ganado todo. Ya no era un imán, ya no estaba atado por el miedo. Yo era un hijo de Dios, y finalmente fui verdaderamente libre. Al mirar atrás, veo que mi camino nunca se trató de perder la fe, sino de encontrar la verdad. Durante años viví en un sistema de reglas, rituales y obligaciones, creyendo que mi valor dependía de lo bien que obedeciera. Pero la verdad es que la fe no consiste en esforzarse por ser lo suficientemente bueno, sino en conocer a aquel que es bueno. Jesús no vino a darnos otro conjunto de leyes que seguir, sino a liberarnos. Sé que muchos de los que están viendo esto pueden estar en mi misma situación, llenos de preguntas pero con miedo de hacerlas. Tal vez tengan dudas, pero las dejen de lado porque temen a qué pueden llevarlas. O tal vez sientan que algo se agita en su corazón, un anhelo por algo más profundo. Si ese es su caso, quiero animarlos. No tengan miedo de buscar la verdad. Jesús dijo, «Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres». Esa promesa es para ustedes. Si mi historia te ha hablado, si te encuentras en una búsqueda, te invito a dar el siguiente paso. Abre la Biblia. Lee las palabras de Jesús por ti mismo. Pídele a Dios que se te revele. Y si estás listo, si sientes que Él te llama, debes saber que no tienes que recorrer este camino solo. Él te está esperando con los brazos abiertos. Esta no es solo mi historia, también puede ser la tuya. Antes estaba atado por el miedo, pero ahora vivo en libertad. Antes estaba perdido, pero ahora me he encontrado. Y esa misma transformación es posible para ti. Si tienes preguntas, si necesitas oración o si simplemente quieres compartir tu experiencia, te animo a que me contactes. Deja un comentario, comparte tu historia y caminemos juntos por este camino. Si este mensaje te ha tocado el corazón, suscríbete a este canal y sigue a Jesús. Mantente conectado, porque hay mucho más por descubrir y quiero recorrer este camino contigo. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Y más que nada, gracias por abrirme tu corazón. Que encuentres la verdad, que encuentres la paz y que puedas encontrar a aquel que ha estado esperándote todo el tiempo. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.